Que el Señor les bendiga, hermanos. Este martes 18 de agosto es una gran bendición. Como siempre decimos en cada transmisión, bienvenidos a una transmisión más del consejo de la palabra del Señor. Gracias al Señor porque vamos a un día más en el cual el Señor nos ha demostrado su misericordia, su fidelidad para cada uno de nosotros. Damos gloria a Dios esta noche. Desde ya, hermanos, muchas gracias porque sé que algunos ya están comenzando a compartir esta publicación o iniciando un video en grupo o enviando el link a otras personas en sus muros en Facebook o por WhatsApp para que otras personas se conecten y formen parte también de esta preciosa reunión esta noche. Gracias al Señor porque sé que al otro lado de la pantalla hay familias congregadas, hay hermanos congregados, hay amigos congregados y es una gran bendición. Esta noche, hermanos, quiero que meditemos un momento en la palabra del Señor. Quiero que vayamos ahí al segundo evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Esta es una porción de la Biblia que a mí me encanta muchísimo por el mensaje que nos deja, y precisamente el Señor me ha puesto una vez más esta porción de la Biblia en la cual yo quiero que meditemos este momento. Sé que serán minutos preciosos. Le pido no se desconecte. El Señor tiene algo especial para usted, para su vida esta preciosa noche. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, probablemente, hermanos, se dice que era de una familia prominente, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mire, la fe de Bartimeo llamó la atención de Jesús. Y dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el camino. Esta noche quiero hablarles bajo el título: el camino que buscas. Bartimeo el ciego, seguramente al ser conocido socialmente como el ciego, él tenía este título, el ciego. Era porque padecía de esta enfermedad muy probablemente, y según dicen los comentaristas, desde su nacimiento. Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino, dice la palabra, mendigando. Pero a su ciudad, a Jericó, había llegado nada más y nada menos que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese mismo Jesús había llegado a la ciudad de Bartimeo el ciego. Aquel que tenía un título ya asignado por la sociedad en aquel momento, en aquel entonces, el ciego. A él no lo conocían quizás por su nombre completo. Mucha gente no sabía ni la edad de ese hombre, no sabía ni sus intereses, ni sus afanes. No sabían nada, no sabían casi mucho de él. Sabían que era el ciego. La sociedad le había asignado un título a este hombre y le había puesto el ciego. Bartimeo el ciego. Cuando querían tomar referencia de algún lugar, me imagino que decían: vete tú por el camino a Jericó y vas a llegar donde hay un ciego llamado Bartimeo.
Él tenía un título que le habían asignado. Bartimeo el ciego se encontró con el camino que lo llevaría a su sanidad y a su salvación. Y ese camino es Jesucristo. Y quiero que recordemos esta noche que si estamos pasando por un momento difícil, por el momento de la prueba, el camino para superar esa prueba, esa enfermedad, ese dolor, esa insuficiencia, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el camino que Bartimeo encontró, nosotros también hallamos sanidad. Encontramos restauración para nuestra vida y para nuestra familia. Jesucristo es un camino de felicidad. Es un camino donde encontramos la solución a nuestros problemas. Quiero presentarles esta noche que Jesucristo es un camino de tres maneras. Quiero señalárselos precisamente acá esta noche. Es un camino, número uno, de misericordia. Si vemos ahí en el versículo 47, dice la palabra del Señor: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es un camino de misericordia. Misericordia en el original griego es eleos, que significa compasión. Pero está hablando específicamente de una compasión divina, una compasión sobrenatural, una compasión que solamente Jesucristo puede tener por alguien. Jesucristo es un camino de misericordia. Si buscamos a Jesucristo, tenemos muchas promesas. Acá en esta palabra, en estas sagradas escrituras, encontramos muchas promesas. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. También dice la palabra del Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. También dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. También dice la palabra del Señor: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Jesucristo, Él es el camino de misericordia para nosotros. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es su amor y su poder actuando en favor de nosotros y de nuestras necesidades. ¿Qué le dijo el ciego Bartimeo a Jesús? Ten misericordia de mí. Aquel hombre sabía lo que él necesitaba de Jesús. Él necesitaba la misericordia de Jesús. Necesitaba esa misericordia y él sabía precisamente a quién pedírsela, a quién solicitársela. Esa misericordia está con nosotros esta preciosa noche, con cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. El ciego Bartimeo no vino a Jesús pensando o creyendo que Dios le debía algo. El ciego Bartimeo no vino a Jesús exigiéndole un milagro. No vino diciéndole: Jesús, es tu deber sanarme. Todo lo que quería de Jesús era misericordia. El clamor de aquel hombre llamado Bartimeo, al cual la sociedad le había puesto ya un título social, el cual era el ciego. Aquel hombre quería únicamente misericordia. Pero muchas veces vamos a encontrar oposición. Claro que sí. Mire que en el versículo 48 dice que muchas personas le reprendían para que se callara. Muchos trataban de desanimar a Bartimeo. ¿Y quiénes eran los que trataban de desanimar a Bartimeo? Los mismos que iban siguiendo a Jesús. ¿Qué quiero decirte con esto? Que eso pasa hoy en día. Muchos hoy se dejan usar por el diablo para desanimar a otros. Muchos piensan que como no lo lograron ellos, tú tampoco lo vas a lograr. Pero en el nombre de Jesús, el Señor es un camino de misericordia y tú vas a lograr, vas a conquistar tu milagro en el nombre de Jesús. Que nada te desanime.
Al ciego Bartimeo lo trataban de desanimar y lo reprendían, según dice la palabra del Señor. Lo reprendían para que se callase. Pero Bartimeo dice en el capítulo 48, en el versículo 48, clamaba mucho más. De su interior salía clamar mucho más a Jesús y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no escuchaba las voces de las personas que le decían: cállate, el maestro está muy ocupado. Él está haciendo cosas más importantes que sanar a un ciego. Él está haciendo cosas más importantes que fijarse en ti, que tienes una capa de mendigo que está en la calle esperando que alguien le dé alguna limosna. Jesús no tiene tiempo para ti. Bartimeo no escuchó esas palabras. Que nada te desanime esta noche. Dios puede dar la orden para que recibas tu milagro. Aquel hombre que quizás estaba frustrado de la vida, que no sabía lo que era ver un color, que no sabía lo que era ver las nubes, que no sabía lo que era ver nada de lo que Dios había creado. Aquel hombre mantuvo su esperanza en el camino de misericordia. Jesús es un camino, número 2, de confianza. Jesús es un camino de confianza. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Jesús es un camino de confianza. Dice la Escritura: entonces Jesús, deteniéndose, aleluya, la fe de Bartimeo llamó la atención de Jesús. Entonces Jesús, cuando escuchó el clamor de aquel hombre llamado Bartimeo, deteniéndose, el clamor de aquel hombre en medio del bullicio de toda la multitud, llamó la atención de Jesús. No te canses de clamar por tu milagro. No te canses de clamar, aunque otros te desanimen. No te canses de clamar al Señor. No te canses. No te canses de clamar al Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, dice, mandó a llamarle. Que Jesús se haya detenido y que lo haya mandado a llamar al ciego Bartimeo no era en vano. Tenía un objetivo. El hecho de que Jesús manda a llamar al ciego Bartimeo tenía el objetivo de salvarlo y sanarlo. Esta noche Jesús posiblemente te está mandando a llamar a ti. Está mencionando tu nombre a la diestra del Padre, que está intercediendo por ti para dar la orden de que ese milagro se efectúe, de que ese milagro se lleve a cabo. El Padre está pensando ahorita, en este mismo instante, muy probablemente en dar la orden para que tú seas sanado, para que tú seas libre, en el nombre de Jesús. Mandó a llamarle. Entonces le dijeron: ten confianza. Es que Jesús es un camino de confianza. Jesús es aquel en el que podemos confiar plenamente. No importando nuestras crisis, no importando nuestras enfermedades, Jesús es aquel ser supremo en quien podemos confiar. Aleluya, gloria a Dios. Él es el camino de confianza. Si tú estás pasando por un momento de crisis esta noche, yo quiero recordarte de que Jesús es el camino de confianza. Aleluya. Pablo dice a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La palabra suplir para nosotros puede representar, suplirnos sanidad, restauración, suplirnos de algún trabajo, de algún empleo, de finanzas. Recuerda que Él abre caminos donde no los hay. Aleluya. Puede darle gloria a Dios. Ahí donde usted está esta noche, diga en su casa: gloria a Dios. Dele la gloria al Señor esta noche. Si usted puede levantar su mano, levante su mano y dele la gloria al Señor. Porque Él es el camino de confianza. Él es el camino de confianza que nos lleva a conquistar nuestros milagros, a conquistar las cosas que le estamos pidiendo al Señor. Aleluya. Y le dijeron al ciego: ten confianza. Y le dijeron: levántate. Levántate. A ti que me escuchas esta noche, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Y cómo, pastor? ¿Cómo va a ser posible que me voy a levantar de esta situación en la que he caído?
de esta situación tan difícil, que ya muchos me dijeron, pastor, que no puedo levantarme de donde estoy. Quizás el hombre te pueda decir que tú no te puedes levantar, pero el Señor dice en su palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, dice la palabra, y no se fatigarán. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate. Si estás desanimado esta noche, si estás deprimido, que el Espíritu Santo te abrace y levántate en el nombre del Señor. Aleluya. Levántate. Y le dijeron a aquel ciego: ten confianza, levántate, te llama. Dice la palabra del Señor, te llama. El Señor te está llamando esta noche. ¿A qué, pastor? A que recibas tu milagro. El Señor te está llamando, como decía algunos martes, a que conquistemos nuevas alturas. El Señor te está llamando a que conquistes precisamente aquellas cosas que en algún momento tú pensaste que no ibas a lograr. El Señor te dice: levántate. Él te está llamando. Aleluya. Jesucristo es un camino, número 3, que vale la pena seguir. El versículo 50 dice la palabra del Señor: entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. Si vamos al contexto de este momento, en aquel entonces, la capa era algo que solo la usaban los mendigos. La gente tiraba monedas encima de ellos, y esa misma capa les servía de frazada por la noche. Pero esta capa no la iba a necesitar más. Aleluya. Esa capa no la iba a utilizar ninguna noche más, porque Jesús había dado la orden para que ese milagro se llevara a cabo. Aleluya. Arrojando su capa. Dice la palabra del Señor: arrojar su capa significó para aquel ciego dejar todo atrás. Dejar aquella capa que lo había cobijado, que lo había arropado todas aquellas noches de frío. Él arroja esa capa y por fe dice: esta capa ya no la usaré más. Ya no necesitaré ser víctima de quizás del martirio de las personas, o ser merecedor de la lástima de los demás. Esta capa la voy a lanzar porque ya alguien dio la orden. Ya Jesucristo me mandó a llamar y voy directo a recibir mi milagro. Me imagino que ese fue el pensamiento de aquel ciego en aquel momento, arrojando su capa. Es que, hermano, valía la pena, porque iba a ser salvo e iba a ser sanado en aquella hora. Jesucristo es un camino que vale la pena seguir. Jesucristo es un camino que vale la pena vivir. ¿Cuál es nuestra capa que nos impide levantarnos? Probablemente sea la capa del pecado. Probablemente sea la capa de las raíces de amargura, aquello que te impide avanzar. Probablemente sea la capa del rencor con alguien, o rencor con Dios mismo. Muchas veces el cristiano tiende a tener cierto rencor o enojo con Dios cuando Dios no contesta en ese momento que está pidiendo un milagro. No tengas ese tipo de rencor. No te enojes con Dios. ¿Cuál será nuestra capa que nos impide levantarnos? La incredulidad, la capa de la incredulidad. Tú no lo vas a lograr. Si yo no lo logré, tú tampoco lo vas a lograr. Y eso que muchas veces escuchamos de las demás personas, a nosotros nos puede meter bajo la capa de la incredulidad. Es que es cierto, si aquel no pudo, yo tampoco voy a poder. Ya los doctores dijeron que de esta no me levanto. La capa de la incredulidad. Hermanos, arroja esa capa de la incredulidad. El ciego Bartimeo, arrojando su capa, ahí actuaron en ese momento muchas cosas. Actuó la fe de aquel ciego, de decir: si el maestro, ese Jesús, me manda a llamar, es porque Él va a obrar un milagro en mi vida. Entonces, arrojando su capa, Él tomó una actitud determinante en aquel momento.
Él tomó esa actitud determinante, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es que, hermanos, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena servir a Cristo. Jesús es un camino, número 1, de misericordia. Y número 2, es un camino de confianza. Y número 3, es un camino que vale la pena seguir. Aleluya. A manera de conclusión, dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí actuaron 3 cosas. Número 1, fue salvado. Número 2, recobró la vista. Y luego seguía a Jesús. Este ha sido el mensaje, hermanos, para cada uno de nosotros esta preciosa noche. Jesús es el camino que buscamos, es el camino que tú buscas, es el camino de misericordia, es el camino de confianza y es el camino que vale la pena seguir. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que inclines tu rostro ahí donde tú estás y quiero que vayamos a la presencia del Señor a través de esta oración, y que si tú tienes alguna enfermedad en esta hora, que sepas, que recuerdes que el Señor te puede sanar. En este mismo instante, en esta oración, tú puedes dejar de sentir ese dolor que te agobiaba, ese dolor que no te dejaba dormir. Tú puedes recibir tu sanidad. Oremos al Señor esta noche, creyendo que Él tiene el suficiente poder para sanarte, para sacarte de la crisis donde tú estás metido. El Señor tiene ese poder. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta preciosa noche por mis hermanos que están conectados a esta hora. Señor, te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que están en sintonía con nosotros esta preciosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por los milagros. Te pedimos por nuestros milagros, Señor. Por aquellos hermanos que están pidiendo un milagro de sanidad. Te pido que obres en el nombre de Jesús, que obres un milagro sobrenatural sobre sus vidas. Padre, desaparece todo dolor en esta hora. Desaparece todo desánimo en esta hora. Desaparece toda depresión en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, desaparece, Señor, toda aflicción, toda tribulación para mis hermanos. Padre, que tú puedas sanar a aquellas personas que están experimentando un dolor fuerte. Señor, desaparece ese dolor en el nombre de Jesús de Nazaret. Desaparece todo dolor, Padre, en el nombre de Jesús. Desaparece toda aflicción, toda tristeza en esta hora sea transformada en alegría, en gozo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, quita toda enfermedad, quita toda dolencia. Padre, restaura órganos, restaura corazones, restaura pulmones, vías respiratorias. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquella persona, aquella mujer que tiene síntomas en esta noche de esta enfermedad horrible del coronavirus, desaparécelos. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti. El ciego Bartimeo dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Padre, clamamos tu misericordia esta preciosa noche. Desaparece toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, suple esa sanidad. Suple esa sanidad, Padre. Obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Da esa sanidad, Padre. Actúa con esa sanidad, Señor. Te lo pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Que sanes cuerpos, que sanes vidas esta noche para tu gloria y para tu honra. Gracias por lo que estás haciendo en este instante. Gracias por esa sanidad que estás obrando en este instante. Gracias, Señor, gracias por esa obra de sanidad que estás obrando en aquella mujer, en aquel hombre, en aquel joven, en aquella señorita, en aquel niño. Señor, gracias por esa sanidad que estás obrando en el nombre de Jesús. Oh, gloria, gloria, gloria. Dele gloria al Señor ahí donde usted está, hermano, esta noche. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al Señor. Dele gloria. Oh, gracias, Señor, por lo que tú estás obrando
en este instante, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Ha sido una gran bendición, hermanos, estar congregados todos juntos esta noche. Gracias por haberse conectado con nosotros. Muchas gracias, hermanos. Les felicito por permanecer hasta este momento conectados. Espero que el Señor les hable en un momento allí en su devocional personal, que usted sin duda alguna va a tener ahí usted con su familia o a solas con Dios. Tenga ese devocional. Deseo que el Señor le hable en gran manera. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les esperamos el próximo domingo. Hay una palabra muy especial para cada uno de ustedes. Le pido que no se la pierda, por favor. No se pierda esta maravillosa palabra que hay para cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y recuerde, nadie va a rendirse y vamos por más. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.